Bueno, muchas gracias por venir y a Juan Ignacio, a José María, a las Bardenas Reales por la oportunidad durante estos años de desarrollar esta investigación en un territorio tan interesante como son las Bardenas. Y bueno, el libro que os vamos a presentar es el resultado de la investigación que desarrollamos fundamentalmente en el año 2021 y es un ejemplo de investigación y de publicación arqueológica bastante especial dentro de lo que es la producción de la academia en arqueología. Nosotros lo encuadramos dentro de una forma de hacer arqueología que se llama arqueología postprocesual, que no es muy habitual en España y que pretende sacar el máximo partido en la lectura del registro arqueológico y llegar hasta cuestiones ideológicas profundas, ¿no? Sobre la prehistoria, que muy habitualmente pues no se llegan, ¿no? Normalmente la interpretación en arqueología prehistórica se construye a través de intentar interpretar un registro arqueológico de una sociedad que es ágrafa, ¿no? Es la prehistoria, no hay escritura. Por tanto, los enunciados, aquello que puedes decir, está muy limitado, ¿no? Entonces, de alguna manera, la arqueología postprocesual pretende y entiende que el registro arqueológico está mediado por el signo, ¿no? Porque los seres humanos tenemos lenguaje, ¿no? Y entonces este libro es un intento, un esfuerzo, y en la propia selección del tema ya se pretendía eso, llegar a una interpretación profunda del registro arqueológico. Y por otro lado también había una estrategia con respecto a la promoción o a despertar el interés de la parte arqueológica de las Bardenas Reales, ¿no? Bardenas Reales es un territorio en el cual la arqueología, el fuerte de la arqueología, del registro arqueológico de Bardenas Reales, es ese periodo del pasado que es la Edad del Bronce, con más de 150 yacimientos arqueológicos de este periodo, ¿de acuerdo? Entonces, el intentar generar un discurso atractivo sobre este patrimonio concreto, ¿no? Que es la Edad del Bronce, que además ahora está en plena efervescencia en Europa, tanto el estudio como los descubrimientos y los discursos que se están construyendo respecto a este periodo, pues creíamos que era interesante, ¿no? Vincular las Bardenas Reales, la Edad del Bronce y una interpretación que pudiera tener un impacto internacional, que apostara por una arqueología compleja, que genere un relato, unos discursos que sean sugerentes, ¿no? Que no se limiten a la interpretación del ser humano prehistórico como un cazador-recolector, meramente un productor, ¿no? Sino llegar a esas cuestiones complejas que espero que hayamos conseguido, por lo menos sea sugerente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicaros un poco cómo parte la investigación, de qué manera se fue construyendo y cómo dio lugar a esta publicación y sobre esta pieza cerámica tan concreta, ¿no? Que de forma recurrente aparece en el territorio navarro, pero que, como veremos, aparece por todo el levante de la península ibérica hasta Alicante, y que le llamamos geminados, vasos gemelos, porque, como veis ahí, ahora vais a ver muchos ejemplos de estos, son dos vasos simétricos e iguales, independientemente de las formas que van cambiando, ¿no? Son simétricos iguales, de ahí que sean geminados, ¿no? Y el libro trata de intentar descubrir para qué servían estos vasos, ¿no? ¿Qué son? ¿Por qué aparecen en los lugares que aparecen? ¿Por qué varía su forma a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, le cedo la palabra a Héctor, que os va a ir explicando él cómo han sido el método y las técnicas de trabajo y las ideas que hemos desarrollado, y al final yo vuelvo a intervenir para hablar ya de las partes más referentes a las conclusiones y a las partes más interpretativas, quizá. Eso es, sí, os voy a guiar por la primera parte del libro. Tiene un trabajo típico del arqueólogo, digamos, más académica, que tiene que ver con la recopilación bibliográfica, con la arqueometría, con la documentación, con las conclusiones a partir de la cultura material de este periodo y de esta área, ¿no? Que es el este de la península ibérica. Nosotros hemos tenido la suerte de estar trabajando ya de 2020 a 2022, estuvimos trabajando aquí en Bardenas Reales, hicimos un estudio experimental sobre metalurgia del bronce, sobre la acción de cobre y estaño. Estamos trabajando también en un estudio sobre el Cantalar, un edificio de Bardenas Reales, que esperamos volver aquí a presentarlo. Y este trabajo en concreto tiene que ver
por supuesto está dentro de este periodo, tiene que ver con los primeros intentos de Jesús Sesma, exitosos, de conectar este territorio durante esta época del Bronce con el área levantina a través de ciertos paralelismos con la cultura material, ¿no? Como las arquitecturas, algunas figurillas, las piezas vasculares, la cerámica, y en concreto esta pieza, que siempre se ha considerado en la bibliografía como propio de lo que llaman el bronce valenciano, que nosotros preferimos el bronce levantino, ¿no? De hecho, ¿no? Pero que conecta las Bardenas reales con con el Vinalopó, ¿no? De ahí el subtítulo de la obra, ¿no? El Vinalopó es el valle donde está este famoso yacimiento que se llama Cabezo Redondo, no sé si es el límite del territorio argárico, que es la gran cultura del bronce de la península ibérica, pero que precisamente es muy curioso que no tiene ningún vaso geminado dentro de su territorio, ¿no? Es decir, el vaso geminado nos dimos cuenta enseguida de que siempre se había reconocido como parte de lo que identificaba el bronce valenciano, pero era un ítem especial, ¿no? Que se había quedado en el totum revolutum del elemento ritual, ¿no? Y nadie había llegado a profundizar un poco, tanto tipológicamente, técnicamente, por decirlo así, como interpretativamente, ¿no? Y eso es lo que nos animó a continuar, ¿no? Y a profundizar sobre eso. La estructura de la obra es la que veis aquí. Hay que decir que es una obra que tiene tres enfoques. Uno es, digamos, literatura académica, en el que es un artículo, es un monográfico. Luego también tiene una parte que es un catálogo. Hemos elaborado 140 fichas con cada uno de los vasos geminados de la península ibérica, no solo del bronce, sino que es una pieza que está presente también en el neolítico, en el calcolítico, en periodos en la segunda del hierro, en la primera del hierro, pero simplemente para abarcar esa forma, esa idea que surge, ¿no? en la prehistoria y contextualizarla. Y luego también ese catálogo está conectado a os voy a enseñar rápidamente, a una plataforma online en la que hay digitalizaciones de esas piezas. Esas digitalizaciones, todas las hemos hecho nosotros, hemos ido, igual que hemos hecho el trabajo bibliográfico de consultar toda la documentación, de ir a los museos a fotografiar, en ocasiones cuando la pieza lo merecía, hemos digitalizado, cuando la pieza merecía me refiero que era posible. Y además es una parte dinámica del trabajo, por cuanto es un catálogo vivo, es decir, si van saliendo, de hecho, el año pasado salió en CEDA un vaso geminado que esperamos poder digitalizar, lo incluiremos, si es posible, en esta colección. A partir de esta interfaz podemos, lo veis aquí, ¿no? Se puede mover, hay anotaciones, se puede... Ponlo arriba para que se vea en la pantalla. Sí, lo veis, ¿no? Bueno, se puede manipular, se puede estudiar, es muy útil, y además luego puedes enlazarlo a los correspondientes artículos, de manera que no se petrifica como sucede con un monográfico. Bueno, a veces hay reediciones, pero no se petrifica, sino que es una parte dinámica que también es muy interesante. Espera que lo pongo grande. Bien. Entonces tiene esas tres partes. Bien, como os decía, bueno, hay que hablar también, ha comentado un poco Andrés, ¿qué es un vaso geminado? Un vaso geminado son dos piezas que son bastante similares, no vamos a decir idénticas, porque estamos es todo a mano, ¿no? Que están pensadas que están pegadas una a otra, tal vez mediante sus paredes, con perforación de un agujero, con una cinta, con una pieza. Pueden estar intercomunicados, pueden estar separadas, ¿no? Pero son dos piezas de cerámica que están pensadas para ser, vamos a decir, usadas, a falta de otro término mejor, conjuntamente, ¿no? Veis en el mapa, hemos localizado todos los yacimientos, todos los sitios en los que ha aparecido un vaso geminado, desde el Neolítico, que son los primeros, hasta la Edad del Hierro. Como veis, los verdes son los de la Edad del Bronce, y se puede perfectamente ver el dibujo desde Navarra hasta Cabezo Redondo, que ahí está el Vinalopó, este río, que es precisamente, os recuerdo, el límite del territorio argárico. Vale, bien. Quería haceros
simplemente un repaso por zonas, hemos agrupado por zonas porque en este trabajo de recopilación de información bibliográfica y fotográfica, simplemente que veáis un poco, porque el anterior trabajo contaba con 40 ejemplares y nosotros lo hemos ampliado hasta, de la Edad del Bronce hasta 105, por ahí. Hemos hecho un trabajo ingente. Como veis, algunas piezas no están completas, pero se les reconoce al vaso por su pieza central. Si falta el cuenco, por su pieza central se puede reconocer, porque como veis en el perfil de arriba a la izquierda, se puede reconocer que ese es el extremo, ¿no?, del labio. Bien, es bastante variado en cuanto a su forma. Esta es la zona de Navarra, con Monte Aguilar ahí como punto focal. También en la llamada zona del noreste, ¿no?, en la cultura del noreste de la península ibérica, también tiene sus peculiaridades. Como veis que los vasos geminados tienen algunos de ellos decoración, algunos tienen un apéndice y luego otros son grises y bruñidos. Están los de Castellón también y la Serranía Ibérica. He puesto un encarte también de los yacimientos que tienen más de un vaso geminado, que están todos en la plana de Castellón, curiosamente, y es bastante interesante. Veis también que hay unas características que los une. Hay variedad, hay anillas, tienen la boca no es muy abierta en algunos de ellos, sino que está más cerrada. La carena es como el pliegue a mitad del cuenco, se le llama carena, y a veces es más pronunciada, a veces menos pronunciada. Todos estos son elementos que nos ayudarán a crear una tipología. En el caso de Valencia, ya más hacia el sur, vemos también que existe también una gran variedad. Destacar la Loma de Betxí, que es un yacimiento que está a orillas del Turia, apenas en altura. Está a 120 metros sobre el nivel del mar, es un cerrete, pero apenas elevado. Y destaca que tiene 15 vasos geminados, es uno de los yacimientos, es el yacimiento que más vasos geminados ha devuelto, ¿no? Los tres de la derecha en vertical pertenecen a este yacimiento. Y luego, por último, en Alicante tenemos ya el límite meridional, con el Cabezo Redondo, que tenía 6. O una vez más, y luego en el valle del Vinalopó, en la cuenca del Vinalopó, también había algunos. Y hasta la costa mediterránea también existen algunos yacimientos con ejemplares muy interesantes, como el superior a la izquierda y el que está debajo, que son bastante peculiares, son bastante únicos. Los de la derecha, la columna de la derecha, todos pertenecen al Cabezo Redondo. Bien, entonces, una vez que ya hemos localizado todos los yacimientos, lo que hemos hecho son mediciones arqueométricas, pero no físico-químicas. No hemos hecho análisis de pastas, no hemos hecho análisis de pozos, tal vez no. Han sido todo mediciones en cuanto a la forma, ¿no?, a documentar la forma y todo lo que peso también, volúmenes, medidas desde el labio hasta la base, huellas de microscopios en las zonas que pensamos que podían tener alguna función prensil, intentando siempre entender un poco el uso que se le podía dar y la evolución del uso. Todo ello con software de digitalización 3D. Nos ha devuelto esto algunos datos, aquí tenéis algún ejemplo. Por ejemplo, en esa gráfica, la gráfica de la izquierda, veis representa las mediciones del labio carena y carena base, de manera que se hace un cociente en el que se puede determinar si la carena está más hacia abajo, es baja, es alta o es media. ¿De acuerdo? ¿Veis? Quedaos con los puntos junto a los puntos negros, junto a los geminados, junto a las denominaciones de los geminados, porque esos son los que pertenecen a lo que ahora mismo vamos a ver, es el tipo pleno. Que todos hemos determinado, una característica es que todos tienen la carena baja. ¿De acuerdo? A la derecha tenemos un estudio de las capacidades, también hechas con software, y el peso, buscando algún sentido, ¿no?, en esa evolución y en ese sorprendente número de
de piezas que han aparecido, siempre, salvo contadas excepciones, en un porcentaje muy pequeño. Lo normal es que aparezca un vaso geminado en cada uno de los yacimientos, ya te digo, con la loma de Betxí y el Cabezo Redondo y algún otro yacimiento de la Plana de Castellón. Algunas cosas que hemos detectado tienen que ver, por ejemplo, con la anilla transversal. La anilla transversal es un elemento que surge a partir de los labios, que de los labios se van abriendo y al converger se crea una zona allí en la que a veces surge un elemento prensil, que es la que ya hemos llamado la anilla transversal. Hay a la izquierda, junto al 2 y al 3, hay una impresión 3D del vaso de Puy Águila, del cual hemos partido anímicamente de esta investigación, ¿no? Y bibliográficamente. Vaso que está... Vaso que está aquí en Tudela, además. En el Museo de Canal está el vaso de la portada del libro. Eso es. Entonces hemos podido identificar que, por ejemplo, este elemento solo está en el norte del Ebro. Está en Cataluña, está en Castellón, bueno, en el norte del Ebro, Castellón, Cataluña y Navarra, ¿de acuerdo? Luego también está, por ejemplo, hemos identificado lo que hemos llamado los microvasos geminados, que solo se encuentran al sur, Valencia y Alicante. Pero lo más interesante que hemos podido detectar es que aparece algo que llamamos el tipo pleno, que son unos vasos que están distribuidos por toda la zona de estudio y que es algo único, porque el resto de las características sí que tienen una lógica más o menos regional, pero lo que hemos podido detectar es que este vaso, con esas bocas abiertas, esos labios convergentes, en ocasiones con anilla desarrollada después, esas cintas planas que unen los dos cuencos, nunca conectados, siempre separados entre sí, me refiero a que no comunicantes, esas superficies bruñidas, esas pastas con acabados en grises, una determinada capacidad, nunca micro, siempre, bueno, hay algún caso, pero bueno, el geminado 49, por ejemplo, es relativamente pequeño, pero siempre con unas características que hemos podido identificar, ¿no? Y que, como veis, aquí lo que os decía, está distribuido por toda la zona de estudio. Una vez que ya hemos identificado esto, lo que hacemos es ir a los contextos arqueológicos cuando se conservan de esas piezas y también contrastar las dataciones absolutas, las dataciones radiocarbónicas, para entender cómo se encaja ese incipiente tipo que hemos identificado en ese largo periodo de tiempo que abarca, pues hablamos del 2200 a.C. hasta el 1300, o sea, qué sentido tiene este tipo interregional dentro de toda esa variedad de vasos, ese totum revolutum de vasos de todas las formas y tamaños. Aquí podéis ver algunos ejemplos, unas fotos, quería ponerlas, son chulas. El de la izquierda es el de la Loma de Betxí. Perdón, Oropesa la Bella, efectivamente, en la Plana de Castellón, correcto, gracias. Junto a un pollo que apareció ahí junto a una especie de pollo que no está muy claro para qué sirve, ¿verdad? Pero parece ser que era una zona de actividad comunal, colectiva, ahí tenía lugar actividad textil, metalúrgica. Y a la derecha tenemos una foto del lugar de aparición de un vaso geminado como ajuar funerario en el Cabezo Redondo, en una cueva sepulcral. Después de analizar todos esos datos contextuales y cronológicos, hemos podido establecer una secuencia de evolución formal, tipológica, de estos vasos, de esta forma tan peculiar, que como veis se caracteriza porque, a la derecha lo veis, el tipo pleno empieza a surgir a partir del 1750 y entonces dentro de esa evolución podemos ver también que hay elementos que también tienen ciertas características peculiares, pero
que claramente corresponden a un momento de tránsito, un cambio político, económico, ecológico, en el que gravita en torno al gran suceso de la descomposición del territorio algárico, ¿no? El gran poder centralizado político que estaba al sur, que se desmorona. Y eso da lugar al surgimiento de otro poder periférico, que es el famoso Cabezo Redondo del que os he hablado, que es el gran yacimiento, que a partir del 1700 aproximadamente empieza a aglutinar a todos los pequeños yacimientos que estaban alrededor de ese valle, se abandonan y empieza a crecer ese yacimiento. Bueno, de hecho empieza a crecer, arriba del todo hay un asentamiento o sea, hay un poblado que está en la ladera, oeste, y hay otro que está en la este. El de la este se abandona y se construye en el oeste, que es a partir de esa fecha, 1700-1750, y que tiene que ver con esa decadencia con un cambio económico, ¿no? un cambio económico y político. Es precisamente en este yacimiento en el que se encuentran los vasos geminados de tipo pleno asociados a tumbas, como un ajuar funerario, tumbas colocadas en lo alto en unas cuevas que están en lo alto de este yacimiento, y que por primera vez representan con total claridad un signo, un elemento, un símbolo para una élite, que es la que controla este cabezo redondo, y al cual está asociado el segundo tesoro de oro más grande, después de Micenas, de la prehistoria europea. ¿De acuerdo? Y bueno, espero que os haya servido esto de contextualización, y Andrés os va a comentar ahora cómo hemos conectado eso con la ecología y con los cambios. Vale. Bueno, a ver, dicho esto, a ver, Héctor os ha contado un poco la forma en que hemos trabajado, ¿no? A través de la búsqueda de todos estos ejemplares que estaban dispersos por museos desde Alicante hasta aquí. Es un fenómeno que se conocía ya. Es curioso porque se había afrontado de forma monográfica aquí en Navarra por Jesús Sesma y en Cataluña por otros profesores también, pero precisamente en el mundo del bronce valenciano no lo habían estudiado de una forma monográfica. Entonces, un poco toda esta parte que os hemos contado, diréis, bueno, vale, lo que puede tener de reseñable es que habitualmente se denominaba, o sea, cuando aparecía un vaso de este tipo en un yacimiento, se decía vaso geminado característico del bronce valenciano, ¿no? Al ir estudiando un ejemplar tras otro ejemplar, tras otro ejemplar y otro fragmento, hemos podido determinar esos tipos, que dentro de eso que se llamaba un totum revolutum de vaso geminado del bronce valenciano, había cosas que variaban, es decir, había microvasos, unos que eran chiquiticos, pequeñicos, que eran los únicos que parecía que se parecían a los neolíticos, ¿no? Otros que tenían una decoración, que es la decoración epicampaniforme que aparece en Cataluña, otros que tal, y de ahí emerge ese tipo pleno, ¿no? Ese tipo pleno que está abierto a la discusión, evidentemente, ¿vale? Yo no veo claramente ese tipo pleno. Bueno, nosotros vemos en un momento determinado un vaso en el cual se amplía mucho su tamaño, las carenas se marcan mucho, se bruñe mucho la superficie y evidentemente estamos en un mundo artesanal, es decir, no es una producción serial. Hay ciertas variaciones entre los vasos, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando tú comparas el vaso de Puy Águila, que fue excavado por Jesús, que está aquí con nosotros, cuando tú comparas este vaso y lo tienes delante y lo mides con el vaso geminado que aparece en la cueva sepulcral número 1 del Cabezo Redondo de Villena en Alicante, es que se parecen mucho. O sea, es que sus medidas son muy parecidas. De hecho, o sea, la medición de longitud y de altura es la misma. Es el mismo vaso. Luego hay una variable, que aquel de Villena no tiene anilla transversal, porque la anilla transversal es un rasgo que aparece en los vasos geminados de Castellón hacia arriba. Pero se parece mucho, ¿no? No puedes obviar que hay algún tipo de interrelación. Hay algún tipo de interrelación entre esa gente, ¿no?
¿cuál es ese tipo de interrelación? Ahí está la pregunta. Pues probablemente la arqueología, en la forma en que tiene de proceder, pararía allí. Diría, pues no tiene relación, fin. Bueno, pero claro, el relato, la narración que sacamos de esto es poco atractiva, ¿no? Decir que existe relación y ya está, ¿no? Entonces, nosotros, a partir del capítulo 5 del libro, hemos dado un salto inferencial, ¿no? ¿Qué queremos decir con un salto inferencial? Hemos partido de la propia historiografía de los vasos geminados y hemos hecho una crítica sobre ello, una crítica a los enunciados. Por ejemplo, todos los especialistas, vosotros me imagino que una de las cosas que os preguntáis acuciantemente es ¿para qué sirven, no? ¿Para qué sirven estos vasos? ¿Para qué sirven? Pues también nos lo preguntamos, ¿no? Entonces, todos los especialistas que han estudiado, que han publicado vasos de este tipo, los llaman vasos rituales, ¿no? Tiene que ser para hacer algún tipo de rito, porque en arqueología es recurrente que cuando no podemos inferir la función de una forma, se le mete en un totum revolutum que es lo ritual. Se opera así, ¿no? Es cuando es obvia la función de un objeto por su forma, o sea, tú ves la forma de algo y puedes definir su función, pues dices, bueno, hay una zona afilada, lo puedo agarrar, es un cuchillo. Hay un recipiente que es pequeño y que puedo coger bien, y hay 85 en un poblado y aún encima tienen un residuo dentro, es para beber. Pero claro, ¿para qué sirve este vaso, no? Entonces, ¿qué dicen los arqueólogos? Pues es un vaso ritual, tiene que ser para hacer algún rito, ¿de acuerdo? Un vaso cultual, ¿no? Entonces, claro, nosotros pensamos que esa afirmación es poco científica, en cierta manera, ¿no? O sea, si para poder decir que verdaderamente es un vaso para hacer algún tipo de rito, deberías intentar definir semióticamente ese rito, acercarte de alguna manera, ¿no? Vuelvo a recordar que estamos en una sociedad ágrafa, y ahí está el problema de todo en arqueología prehistórica, ¿no? Si estamos en una sociedad ágrafa, no tenemos fuentes textuales, hay determinadas cosas que jamás vamos a saber, ¿no? Cosas de la prehistoria que se han perdido para siempre. Entonces, bueno, partiendo de la idea de que hay una idea irrefutable en el vaso, ¿no? que es un poco la que da nombre al primer capítulo, la idea tras la forma, ¿no? La idea tras la forma es que esos vasos son iguales y simétricos. Eso no hay ninguna duda. Es decir, el artífice que hizo cualquiera de esos vasos pretendía hacer dos formas iguales y simétricas. Eso no hay ninguna duda. ¿De acuerdo? Entonces, conforme los arqueólogos fueron denominando a estos vasos, en un primer momento, en el primero que apareció en el año, creo que es en 1928 en Castellón, Botella, el arqueólogo que lo descubrió, lo denomina dual, pero rápidamente, es dual, ¿no? Pero rápidamente Vilaseca, que rescata el siguiente vaso en el 41 o por ahí, ya lo llama geminado. Ya lo llama geminado, ¿no? Entonces, claro, aquí está la idea de los arqueólogos que llamamos geminado a esto, vemos una gemelidad en él, ¿no? Entonces, el rito, si aceptamos que hay un rito en la dinámica de este vaso, tiene que estar vinculado a esa dualidad, a esa gemelidad, ¿no? Por tanto, practiquemos una arqueología intercontextual. Vayamos a otros contextos en los cuales podamos rastrear esa gemelidad en el segundo milenio, que es lo que nos ocupa, ¿no? Y en este caso, ese salto inferencial del que ahora voy a hablar, en el cual nosotros proponemos que estos vasos, efectivamente, son vasos rituales y son vasos para hacer ofrendas a unas divinidades gemelas, ese salto inferencial se basa en una serie de razonamientos, ¿no? Por un lado, para ciertos paralelos etnográficos, etnoarqueológicos, ¿no? Se ha constatado pueblos primitivos actuales en el continente africano que siguen utilizando vasos de este tipo en contextos de ofrendas a divinidades gemelas, ¿de acuerdo? Esa era una de las vías de entrada. En el libro hablamos de paralelos etnográficos muy por encima, ¿eh? O sea, el mundo de la gemelidad en la antropología tiene una bibliografía alucinante. Es decir, los antropólogos llevan fijándose en la cuestión de los gemelos desde tiempos inmemoriales, desde el principio de la ciencia antropológica como la conocemos hoy en día, y tenemos, ahí hay muchísimas interpretaciones sobre la relevancia de los gemelos en pueblos primitivos, cómo suelen detentar
se les otorga poderes para controlar los cambios atmosféricos, cómo tienen relevancia política en determinadas comunidades, etcétera, etcétera. Pues bueno, hay vasos geminados en pueblos africanos que se usan como vaso de ofrenda a unas divinidades gemelas o antepasados gemelos, ¿vale? Y por otro lado, la otra vía que hicimos de estudio se desvincula del registro arqueológico y se centra en el estudio de la mitología del segundo milenio, ¿de acuerdo? En el estudio de si existe una mitología gemelar en el segundo milenio, es decir, textual, ¿no? Y la hay con creces, ya no solo con creces, es uno de los centros de la discusión hoy en día de lo ideológico, de lo poquito a lo que se ha podido llegar en las discusiones sobre la ideología en la Edad del Bronce en el continente europeo, ¿no? Hay fundamentalmente un estudioso, Christian Christiansen, un arqueólogo danés, que está en una universidad en Suecia, que él plantea, sobre todo por la riqueza del registro arqueológico en Escandinavia, porque por el tipo de conservación que hay de los materiales, hay cosas que aparecen allí que aquí no se conservan, ¿no? Por el tipo de suelos, etcétera, etcétera, plantea la centralidad de unos dioses gemelos en la religión y en la cosmogonía del segundo milenio, ¿de acuerdo? Y entonces nos hemos adentrado en esa mitología, ¿de acuerdo? O sea, dejamos un poco de lado el registro arqueológico, dejamos el vaso geminado de lado y nos vamos a ese otro contexto, a un contexto textual, mitológico, para ver si desde allí podemos volver. Y evidentemente, y lo digo sobre todo ante los que sois especialistas arqueólogos, es un salto inferencial arriesgado, pero bueno, pero es que pensamos que de esto se trata la ciencia, ¿no? De plantear cosas que te peguen leches, que te discutan y que incluso lo que nosotros planteamos aparezca en el registro arqueológico y se pueda ver, ¿no? Se pueda detectar una vez que ya lo has pensado. Y en el libro lo decimos muy claramente como hasta el capítulo 4 es una producción científica para arqueólogos, fundamentalmente, y son los arqueólogos los que se lo van a leer, fundamentalmente, y es producción de ciencia normal, ¿no? Y el capítulo 5 es esa hipótesis, ¿no? El plantear esa hipótesis de los divinos gemelos. Y entonces ahora os hablo un poquito por encima de esa cuestión, de la mitología de los dioses gemelos, ¿no? La mitología y ahora veréis cómo volvemos a interconectar en la argumentación el Cabezón Redondo de Villena, sí, y algo más, ¿no? En un salto interpretativo. Los dioses gemelos aparecen en múltiples mitologías del planeta, sin ningún tipo de conexión, además. Mitologías mesoamericanas, por ejemplo, dan un rol importantísimo a los dioses gemelos, cosa que es muy interesante porque quiere decir que no es algo simplemente que se transmita, vamos a decir, culturalmente o por desplazamiento, sino que además hay cierta base fisiológica, ¿no?, independiente entre diversos pueblos para que surja este recurso a los dioses gemelos para explicar las cosas, ¿no? Desde el Popol Vuh maya en Mesoamérica, que tienen unos dioses gemelos que son Hunahpu y Xbalanque, hasta los que todos conocéis, ¿no?, del mundo clásico, Castor y Pollux, Rómulo y Remo, hasta en el mundo hindú, los Ashvin, Nakula y Sahadeva del Mahabharata, ¿no?, de diferentes tradiciones. Hay muchísimos, pero hay una estratigrafía también en esos dioses, ¿vale? Hay dioses como los que os he hablado, Hunahpu y Xbalanque en el mundo maya, que son unos dioses gemelos fundadores de cultura, como ocurre en el mundo griego con Prometeo y Epimeteo, son fundadores de la cultura humana. O sea, Prometeo roba el fuego. O sea, ¿qué hay más fundador de lo humano, ¿no?, que el control del fuego? Conforme va avanzando el tiempo y llegamos a los dioses del segundo milenio, son divinidades estrechamente relacionadas con la ganadería. Estrechamente relacionadas. Tienen ese estrato previo. Y es muy interesante que están relacionados cosmogónicamente con el origen de la sociedad, ¿no? O sea, el derramamiento de la sangre de uno de ellos o de ambos, ¿no?, es lo que funda
esa sociedad y de ahí hay una conexión con lo ritual, claro. Sí, hay una compleja estratigrafía en estos propios dioses, en esta propia mitología, ¿no? Esos dioses gemelos van a ir mutando a lo largo del tiempo, eso nos muestran las fuentes, ¿no? Y los dioses gemelos del segundo milenio, que fundamentalmente los que tenemos son los de indoeuropeos, del Majábharata, Nakula y Sahadeva, están vinculados a bóvidos y équidos, cada uno a uno de ellos, ¿no? Y por ejemplo, se ha demostrado, por ejemplo, como divinidades como Castor y Pollux o Rómulo y Remo, ya del mundo clásico, cuando se va a determinadas fuentes o a determinados episodios concretos de su vida, aunque a priori no haya una diferencia funcional o de advocación en ellos, cuando hay determinados episodios, uno se asocia a los caballos y otro se asocia a los bóvidos. Ocurre, o sea, de forma recurrente ocurre esto, ¿no? Por ejemplo, Rómulo y Remo, todos lo conocéis, ¿no? Fundadores de Roma, estas divinidades, hay muy pocos en los episodios en los que aparecen un bóvido o aparece un équido, es uno el que vence o es otro el que está involucrado, hay un estrato ahí que parece que se percibe y que viene de atrás, ¿no? Y que viene probablemente de ese segundo milenio de la Edad del Bronce. Bien, dicho eso, sería un poco dotar semióticamente a estos vasos de una advocación, ¿no? a unos dioses gemelos y a una relación con la ganadería. Eso por un lado. A ver si no me lío en la argumentación, que hace tiempo que lo escribimos y se me va quedando la argumentación era sólida, pero se me va quedando por ahí en la trastienda. Sí. Otra cosa que lo conecta es el hecho de que en los relatos míticos ese derramamiento de sangre se produce se derrama la sangre de ese fundador, ¿no? Que es un ser humano. Pero poco a poco se va sustituyendo, esto está comprobado por la historia de las religiones, que lo que se hace cuando se hace un sacrificio para solucionar una crisis en la sociedad o para lo que sea, se sustituye la víctima original, se recrea y sustituye la víctima original por, en lugar de ser un héroe, un ascendente, puede ser una víctima, como puede ser una cabra, una vaca, ganado, o un caballo tal vez también, ¿no? Entonces, bueno, esa es una conexión sobre la que luego volveremos, ¿no? También. Eso es. Ahora, volviendo otra vez al registro arqueológico y centrándonos en la ruta, ¿puedes poner la ruta del Levante, de toda la expansión del tipo pleno? La del tipo pleno. Sí. Esto, la anterior. Ahí. Vale. Bien, ahí tenemos el tipo pleno, ¿de acuerdo? Volvemos al Cabezo Redondo de Villena, que os contaba Héctor. El Cabezo Redondo de Villena es un yacimiento clave en la prehistoria peninsular. Se ha vinculado con la aparición a unos kilómetros del yacimiento del segundo tesoro de oro más grande de la prehistoria europea, que es el Tesoro de Villena. Son 10 kilos de oro, en los cuales aparece además un fragmento de hierro, que hoy se sabe que es hierro meteórico, en cronologías de finales de la Edad del Bronce. Y bueno, un gran centro de poder, podemos decir, de los más destacados del Mediterráneo. Pues bien, sus excavadores siempre han defendido que las cuevas sepulcrales que están en la zona alta del yacimiento es donde estaban enterrada la élite y los detentadores de este tesoro, ¿de acuerdo? Pues esa élite, un miembro de esa élite se enterró con dos vasos geminados de tipo pleno. Uno de ellos, bueno, ambos se parecen mucho, pero uno de ellos es el que os decía que tiene tanto parecido morfométricamente con el ejemplar de Puy Águila y con muchos otros vasos de tipo pleno, ¿de acuerdo? Hay que entender, y ya voy a terminar, no, tampoco os voy a volver locos, os dejo las sugerencias así un poco por encima y si queréis preguntáis algo. Hay que entender lo que os decía Héctor, que justo debajo del Vinalopó, justo debajo del Cabezo Redondo, está la cultura del Argar. La cultura del Argar es la gran cultura del segundo milenio en la península ibérica. Se le da bombo y platillo a la cultura del Argar, se le habla de una sociedad
esclavista, con unas élites que tienen dominado a gran parte de los agricultores del entorno, es una élite guerrera, es una élite que se detecta desde el 2200 a.C. hasta el 1500, y el Argar en ese momento colapsa, ¿vale? Colapsa. Se están haciendo descubrimientos alucinantes en el mundo argárico. En el yacimiento de la Almoloya se están encontrando a esas élites con sus atuendos, con sus coronas, etcétera, etcétera. Pues bueno, el Cabezo Redondo es un yacimiento argárico, o así se ha considerado, que está justo en la frontera, en el final del Argar, ¿de acuerdo? Y tiene sus peculiaridades, es argárico, tiene ciertos elementos del Argar, pero tiene vasos geminados, que solo están del Vinalopó para arriba, en el bronce valenciano, ¿de acuerdo? Y hay microvasos, hay microvasos geminados que se encuentran en los departamentos, en las habitaciones, por ahí esparcidos, pero son tres, se encuentran 3 microvasos y 3 de tipo pleno, y esos 3 de tipo pleno, bueno, hay uno que no se sabe el contexto, pero los 2 de tipo pleno están en las cuevas sepulcrales, asociados a esa élite. En Villena, en el Cabezo Redondo de Villena, se está especulando con la forma geminada. En ese centro de poder se le está dando vueltas, se está haciendo pequeño, interconectados, no interconectados, grandes, prensiles, de todo tipo, ¿no? Es como algo sobre lo que se está especulando en ese lugar tan importante, ¿no? Económicamente y políticamente. Y esa élite, en el momento del colapso del mundo argárico, decide enterrarse con esos vasos geminados, ¿no? Entonces, claro, nos parece interesantísimo y además nos parece alucinante que los propios investigadores que estudian el Cabezo Redondo y desde hace décadas el tesoro de Villena, no hayan prestado atención a esta forma cerámica y que haya sido desde aquí, desde Navarra, Jesús Esma y Soriano en Cataluña los que se hayan interesado por esa forma cerámica. O sea, que es el único signo que podemos asociar al tesoro, aparte del tesoro en sí mismo, que son, ya veis que son cuencos de 10 kilos de oro y plata, cuencos que probablemente servían para algún tipo también de ceremonia de alguna clase, ¿no? Entonces, bueno, este vaso de tipo pleno aparte incide mucho en nuestra opinión en lo ritual, dado que los vasos que tienen anillas transversales, etcétera, etcétera, se podrían portar con primicias, con lo que fuera, mientras que los vasos geminados, por ejemplo, como el de la cueva sepulcral, no se puede portar. De hecho, los últimos vasos, en nuestra opinión, que es el vaso de tipo pleno de cinta no sobreelevada, no lo puedes mover. O sea, si lo mueves así, con las 2 manos, en procesión, porque si no se te cae, ¿no? O sea, es un vaso que ya está absolutamente ritualizado, un vaso que su función o es absolutamente estática o si se mueve de una forma, pues, yo qué sé, muy ceremonial, ¿no? Entonces, bueno, para terminar también decir que los investigadores que excavan el Cabezo Redondo de Villena consideran que el poder que surge en Villena, que les permite acumular tal cantidad de oro, es la gestión, entre otras, es una cuestión comercial y probablemente la gestión del ganado bovino de una forma absolutamente antagónica con respecto a sus antecesores argáricos. Mientras que en el mundo argárico el ganado bovino se sacrificaba para fundamentalmente consumir en banquetes funerarios de esas élites, a las cuales se entierra con un jarrete o dependiendo de la pieza, de la edad, del género, etcétera, etcétera, el Cabezo Redondo de Villena es un lugar de sacrificio masivo de bóvidos, probablemente para ser vendido y para ser distribuido, dado que las partes que se encuentran en el propio yacimiento del Cabezo Redondo de Villena son las partes que no tienen potencial cárnico, lo cual quiere decir que los jarretes, el tal cual, está circulando fuera, ¿de acuerdo? Entonces, más que dar una respuesta en el libro, planteamos un cuadro sugerente, ¿de acuerdo?, para pensarlo, para plantear que ese mundo prehistórico y ese mundo ágrafo no es un mundo que se centre meramente en aspectos
de la producción, en aspectos materiales, por decir así, sino que es un mundo lleno de ideología, de religión, de rito, de ciencia, de cosmogonía, que es muy difícil rastrear en el registro arqueológico, pero que está ahí, y que tenemos que afinar esas preguntas que le hacemos al registro arqueológico, dotarnos de otros contextos para intentar arrojar información. Y la última cosa ya que digo, y ya termino, una de las cosas nosotros, por ejemplo, que decimos en el libro y que creemos que sí que es algo que es arriesgado también, es que el yacimiento de la Lloma de Betxí, que os ha dicho antes Héctor, en Valencia, en Paterna, que arrojó 14 vasos geminados, ningún yacimiento tiene ese número de vasos geminados, el que más tiene son 5, este tiene de pronto 14, tiene 14 vasos geminados, pero es que además el yacimiento tiene una serie de características que no son parecidas a otros yacimientos. Pues bueno, tiene unos muros, probablemente su altura era de 5 metros, además información dada por los propios excavadores del yacimiento, no por nosotros, ¿de acuerdo? Un camino que llega hasta una parte trasera con un corredor lateral que llega hasta una casa que está separada del otro. Nosotros hemos planteado en el libro que la Lloma de Betxí es un templo, y hubo ya un arqueólogo muy mayor, Norberto Mesado, que lo dijo también, es un templo, pero cuando tú estás estudiando sociedades agrafas, no vas a encontrar un cartel luminoso que te ponga templo, 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 ¿no? Hay que afinar, ¿no? Eso es. No deja de ser relevante que de esos 14 ejemplares, ninguno es de tipo pleno. Es decir, en el momento en el que la Loma de Betxí se abandona, 1600, como veis allí, se cambia el Cabezo Redondo, se abandona también el poblado, aquel poblado que estaba en la otra ladera, se abandona y sale este nuevo, con unas nuevas características, con un nuevo tipo de vaso, ¿no? Y simplemente, por apuntar una última cosa sobre lo que decía Andrés, sí, en cuanto pones la lupa, la pregunta es necesario plantearla y responderla en la medida de lo posible, ¿no? Es decir, ese nuevo poder económico que surge allí, que tiene ese tesoro, esa circulación, esa tanta cantidad de materiales, sobre qué ideología se sanciona esa élite que está viviendo ahí. Tiene que tener algún constructo cosmológico en el que esa élite se inserta y se sanciona para gestionar todo eso, ¿no? Y son los vasos geminados lo único que tenemos. Y es los vasos geminados. Aparte del tesoro. Eso es una evidencia. Entonces hay que darle caña. Entonces, bueno, estaría interconectado de alguna manera redes ganaderas en territorios tan amplios que pudieran mover esta idea de forma cerámica desde el Vinalopó hasta las Bardenas Reales. Pues bueno, es algo arriesgado, pero hoy en día lo que sabemos del segundo milenio en el continente europeo es que las élites estaban en contacto y el mundo estaba bastante más intercomunicado de lo que pensamos.